Bueno, muy buenos días. Gracias a todos los presentes, especialmente a los medios de comunicación. Hoy vamos a hacer presentación del informe anual del Grupo de Discapacidad e Inclusión de Mercociudades, el cual se encuentra coordinado por la ciudad de Lincoln, por el gobierno local de la Municipalidad de Lincoln. Con respecto a Mercociudades, para aquellos que no saben, es la principal red de ciudades de Latinoamérica. Cuenta con 375 ciudades de 10 países sudamericanos. Trabaja en diferentes áreas temáticas, de las que tenemos el orgullo de coordinar, como decía, la unidad temática de discapacidad e inclusión, desde diciembre de 2021, en la cumbre efectuada en la ciudad de Esteban Echeverría. Este informe es todo lo elaborado y efectuado durante el año 2022 por el grupo. Muchísimas acciones y campañas y capacitaciones que se han efectuado. En particular queremos agradecer, por un lado, a la Secretaría Técnica de Permanente de Mercociudades, encabezada por el señor Jorge Rodríguez y todo su equipo, quienes han sido fundamentales para que nosotros podamos ejecutar todas estas actividades en su acompañamiento, en su labor diaria. También a la presidencia de Mercociudades. Hoy está a cargo de la doctora Carolina Cose, intendenta de Montevideo, Uruguay, pero en particular en el año 2022, que es el informe que vamos a presentar, estaba a cargo del intendente de Esteban Echeverría, el doctor Fernando Grey. Por otra parte, también agradecer a las ciudades que subcoordinan la unidad temática, que son Villa Carlos Paz de Córdoba y Canelones de Uruguay, quienes también son parte de toda la tarea efectuada, y otras ciudades que para nosotros han sido socios principales en el desarrollo de todas las acciones a lo largo del año pasado. Y cuando digo ciudades, porque para que conozcan a quienes no saben cómo funciona la red, si bien es el municipio quien se adhiere, los participantes son todos los actores de la ciudad, y en eso entran las academias y universidades, las organizaciones no gubernamentales y otro tipo de instituciones. Como decía, las ciudades que han sido socias en casi todas las acciones que ustedes van a poder ver en este libro en formato papel, han sido fundamentales para nosotros su colaboración: Montevideo de Uruguay, Asunción de Paraguay, La Paz de Bolivia, Lima, Perú, Medellín de Colombia, Santiago de Chile, y de la República Argentina, las ciudades de Corrientes Capital, La Rioja Capital, Mendoza Capital, Villa María de Córdoba, dentro de la provincia de Buenos Aires, los distritos de Olavarría y de Vicente López. A ellos les agradecemos muchísimo porque en gran parte también a su labor articulada con nuestro municipio y con todo el equipo de discapacidad ha logrado tantas exitosas acciones, como decía, que están representadas en este informe anual. Así que esa sería la introducción para que tengan que conozcan, digamos, de qué se trata este informe anual. Y ahora les voy a dejar la palabra de la coordinadora de la unidad temática de discapacidad e inclusión de Mercociudades, la doctora Valeria Mena. Bueno, buenos días. Gracias primero a Holly por prestarnos el espacio. Frida para nosotros significa obviamente el espacio emblemático de discapacidad. Fue nuestro logro mayor junto a la COPE de esta gestión, y no quiero dejar de mencionarlo. Agradecer también la presencia de la presidenta del Consejo Deliberante, a la profesora Patricia Galinelli, y al equipo de discapacidad que también está acá. Bueno, intenté hacer un pequeño resumen, pero como ustedes ven, el libro es extenso y la verdad es que fue un trabajo arduo, y ese trabajo en red nos llevó a tener la categoría de unidad temática, porque si bien el grupo de discapacidad e inclusión dentro de Mercociudades tenía 10 años de trayectoria, recién con la gestión nuestra, la coordinación nuestra, llegó a tener el rango de unidad temática. Y eso significa muchísimo, no solamente que cambia la palabra, sino que además significa muchísimo en la jerarquización, sobre todo del área de discapacidad dentro de Mercociudades, y a todas las ciudades que así lo componen. Bueno, empezamos por lo primero, cuando empezamos a ver que
el grupo era muy pequeño, empezamos a tratar de involucrar más personas, con lo cual hicimos un censo que participaron los diferentes países: Uruguay, Venezuela, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, y de los cuales entrevistamos a 57 personas, 57 ciudades, que nos interesaba saber qué hacían estas ciudades por discapacidad y por las personas con discapacidad. Después hicimos una capacitación introductoria en discapacidad que fue dictada por el equipo de la Dirección de Discapacidad de Lincoln. De esta manera fue virtual, donde tuvimos una acogida muy importante de personas que, sobre todo de Sao Paulo y de Brasil en general. También tuvimos un congreso internacional en la ciudad de La Rioja, donde logramos hacerlo en forma presencial y nos sirvió muchísimo para poder afianzar la red. También tuvimos en el Foro Internacional de Inclusión en Mendoza con otros actores, donde ahí el tópico era sobre las ciudades accesibles. Nosotros pudimos dar nuestro parecer y mostrar qué es lo que nosotros hacemos por nuestra ciudad. También hicimos un OneDrive donde está toda la información, la legislación y todas las actualizaciones sobre discapacidad. Y también participamos en un proyecto de UNESCO México que se llama Guía Estratégica para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Eso es todo en breves palabras. Está desarrollado, por supuesto, en el libro del trabajo que se hizo durante el año pasado y que realmente pudimos disfrutar de trabajar con personas que le interesa la discapacidad en todos sus rangos, no solo municipios, sino también ONG. Aprendimos muchísimo porque obviamente hay muchas acciones que las ONG las pueden hacer mejor, más rápido y más eficiente que el Estado, y otras necesitan que sea específicamente del Estado. Eso no significa que no sea una temática que tenga que abordar el Estado y que tenga que ser una política de Estado. El resultado fue más que satisfactorio, mucho más de lo que nosotros esperábamos. Las respuestas de las ciudades fueron muy buenas. Y cumplimos con el objetivo principal que tiene la red, que es de fortalecer la comunicación entre las ciudades para poder fortalecernos nosotros y fortalecer a todas aquellas que fueron participando, y que después nosotros lo que hacíamos es hacer el contacto. El contacto de una ciudad con otra para decir, bueno, ustedes están trabajando tal temática, bueno, a nosotros nos interesa. Nosotros hicimos ese nexo. Así que para nosotros fue un trabajo arduo, que quiero agradecer a la Dirección de Discapacidad que realmente se puso al hombro también esta temática y que dio el mejor de los resultados. Le paso la palabra a Germán. Bueno, gracias Mario, Ramón. Para nosotros, cuando digo nosotros, somos la Dirección de Discapacidad, Daniela, que formó el proyecto conmigo, Holly, que era directora de Frida, y todos los demás. Somos alrededor de 32 personas trabajando en pos de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Cuando digo nosotros, somos todos ese equipo. Fue un placer ser parte de este proyecto. ¿Por qué? Porque desde que comenzamos a trabajar, la idea era de alguna manera empezar a respetar los derechos de las personas con discapacidad, sabiendo que por nuestro contexto social, cultural y sobre todo por desconocimiento, no porque faltara al respeto los derechos de las personas con discapacidad, íbamos a tener que abordar puntualmente y derrumbar una de las barreras más difíciles, que es la barrera actitudinal, ¿cierto? Donde de alguna manera necesitábamos que las oportunidades empiecen a aparecer, pero para que aparezcan oportunidades nosotros tenemos que mostrar otra manera de abordar, de trabajar en la comunidad. Así fue como empezamos a
a pensar los distintos proyectos que hoy en día podemos hablarlo como conquistados. Frida es el centro de día estatal que nació en pandemia, cuando todos los centros de día estaban prácticamente cerrados de la provincia de Buenos Aires. Acá estaban haciendo uno y trabajando justamente en pos de mejorar en esos momentos tan difíciles las habilidades adquiridas durante mucho tiempo por el contexto de pandemia en el que estábamos. La cooperativa de trabajo de la fábrica de Prepisas es otro gran logro que mañana cumple 4 años. Fue una manera hermosa de poder complementar y de respetar el sentido de una palabra tan bastardeada como es la inclusión. Ese es un grupo donde hay personas con y sin discapacidad trabajando y ya hace 4 años que está trabajando. Y el producto conquistó Lincoln y se compra porque es rico, no porque esté hecho por X. Todos estos logros fueron de alguna manera dándonos el resultado o marcándonos el camino de que íbamos justamente por el lugar correcto. Falta mucho, ¿no es cierto?, porque siempre para que haya más oportunidades, para que haya más posibilidades y los derechos no sean vulnerados, realmente los que se tienen que involucrar son las personas que nada tienen que ver con la discapacidad. Ahí realmente va a venir el cambio verdadero. Este resultado o este compendio que muy bien decían los chicos antes, es el resultado de haber interactuado con un montón de ciudades de distintas realidades, con distintos objetivos del ámbito privado, del ámbito estatal, y nos dieron la posibilidad también de poder medirnos en el buen sentido. En el buen sentido significa que teníamos cosas que mejorar en algunas de las áreas, pero que también pudimos compartir con otros municipios y esos municipios también se mejoraron de nosotros. Entonces fue una experiencia realmente hermosa. No digo fue porque este año está el segundo año de trabajo, que también va a ser otro desafío, pero las bases están de alguna manera sólidas y fuertes. Así que, bueno, agradecido en nombre de todo mi equipo de poder ser parte de esto y de poder contar a Lincoln, que Lincoln sigue estando o está en un lugar en el cual nos debe poner un poco orgullosos, porque bueno, es un trabajo muy lindo el que hemos podido hacer, de hormiga, con los recursos obviamente que el Estado brindó, que fueron muchísimos porque tenemos lo mejor que podemos tener, que es la libertad laboral. Y eso para este tipo de abordajes y de trabajos creo que es fundamental. Así que bueno, agradecido de poder ser parte de este proyecto. ¿Qué le brinda a la comunidad este informe y al mismo tiempo dónde lo ubica el municipio y qué le deja el municipio de cara a este 2023 y próximos años? Bueno, este es un informe que nosotros hacemos desde la coordinación de la unidad temática para toda Latinoamérica. Está en formato digital y ahora tenemos una pequeña edición en formato papel para compartir además de con ustedes, con la comunicación, con las otras ciudades que han participado, ¿no? Lo que deja, como decía Germán, es un enorme desafío hacia el futuro de este año y en los próximos años. Como decía Valeria, es una temática que Marco Ciudad venía trabajando hace 10 años. Siempre pasa que es una de las áreas que muchas veces se ve invisibilizada, ¿no?, por la falta de decisión política que existe en los gobiernos locales. Nosotros lo decimos siempre, desde que asumió el intendente Salvador Serenal, uno de los primeros decretos que se firmaron allá por diciembre de 2015 fue la creación de la Dirección de Discapacidad. Y como él siempre lo dice, y creo que en alguna parte del libro está, nosotros consideramos que discapacidad o cualquier otra área que uno considere que debe ser una política del Estado, para plasmarse como tal, tiene que tener 3 cuestiones básicas. La primera es el área específica creada dentro de la estructura gubernamental. La segunda es una partida presupuestaria para poder lograr su objetivo. Y la tercera es funcionarios profesionales acorde a esta cuestión. Entonces, lo que nosotros encontramos, no solo en la red de corporaciones, sino en muchísimas otras de las redes donde participa Lincoln, es que muchas veces hay buenas intenciones, hay buenos programas para poder desarrollarse, pero no contar con estas 3, ¿no? O no tienen presupuesto, no tienen profesionales, esos programas quedan sin poder ejecutarse. Entonces yo creo que el informe, más allá de detallar lo que se hizo, lo importante es que puede ser una guía de trabajo para un montón de ciudades que recién están comenzando, que tienen el desafío en poder avanzar, porque digo, acá en este libro no van a encontrar solamente los éxitos de la Municipalidad de Lincoln, están los éxitos de un montón de otras ciudades latinoamericanas que han logrado derribar barreras sociales para las personas con discapacidad. Entonces, entendemos, como decía, que sirve para ver lo que se ha hecho, pero es un enorme desafío para los próximos años
Nosotros creemos que en Argentina en particular estamos en un momento importante porque este debate de la nueva ley de discapacidad, de la cual, por ejemplo, Germán ha sido parte ha sido escuchado, digamos, iba a exponer frente a los senadores de la Nación Argentina. Sería muy importante que salga lo antes posible porque tenemos legislaciones muy atrasadas, en muchos aspectos estamos más atrasados que otros países latinoamericanos, y como decía Germán recién, a veces tanto el Estado como las instituciones o los otros actores de la sociedad intentan solucionar o derribar estas barreras, ¿no?, que tienen las personas con discapacidad para tener una vida en plenitud, pero si eso no está plasmado en política pública, y no hablo solamente de legislación, porque una legislación no cambia la realidad por sí sola, pero digo, plasmada en una realidad. Vamos a dar cosas concretas, uno puede hacer rampas de accesibilidad en todas las esquinas, pero si después no se capacita a la gente que recorre la ciudad y vemos vehículos estacionados frente a una rampa, entonces esa rampa no tiene ningún sentido, ¿sí? Con eso nos pasa con un montón de otras cuestiones donde muchas veces se invierte en una política, pero a veces el Estado no tiene la capacidad de hacerla cumplir o de generar eficiencia en esa política. Y por eso volvemos a lo de las alianzas, las redes, en este caso con ciudades y con gobiernos que trabajamos de forma horizontal, pero también dentro de las ciudades con las organizaciones, las instituciones, el sistema educativo, porque son temáticas que tienen que ser transversales y que si no las abordamos todos, como decía Germán, especialmente las personas aquellas que no tienen una discapacidad, que creen que solamente, no sé, quien sufre una discapacidad y quien tiene que preocuparse del tema, cuando tengamos esa sociedad abierta a la temática, seguramente vamos a corregir todos los problemas que tenemos hoy. Una pregunta, tal vez un poquito tomando lo que usted dice, es indudable que la tierra fértil lo ponen las legislaciones, ya sea nacional, provincial o municipal. En esta experiencia que han tenido ustedes con otros países y con otras ciudades, hace falta otro tipo, nacional se lo dijo, pero hace falta otro tipo de legislaciones que ellos tienen y nosotros no tenemos para tener esa tierra fértil donde puede desarrollar todas las tareas. Sí, después le paso a ellos para que me contesten, pero para mí es fundamental. Y la legislación lo que muchas veces da es sostenibilidad en el tiempo de esas políticas públicas. Y voy a dar como ejemplo este edificio, Frida, el Consejo Deliberante, que aquí se encuentra su presidenta, sacó una ordenanza donde estableció que para siempre este edificio va a ser para discapacidad. Para que cuando pase este gobierno, pues los gobiernos están de turno y pasan, no venga otro gobierno y diga, bueno, no, vamos a hacer un depósito en este edificio. La sostenibilidad de las políticas públicas son las que realmente dan eficiencia y avance real y concreto sin retrocesos en cualquier materia. Nosotros dentro de los aprendizajes que hemos tenido con otras ciudades destacamos, por ejemplo, en ese sentido el trabajo de Medellín en Colombia, donde están ejecutando el segundo plan de 8 años, ¿sí?, en base o relacionado a las políticas públicas de discapacidad. Y la realidad es que en estos 12, 13 años que ya llevan ejecutando estos dos planes, que en total serían 16 años, ¿no? Estamos hablando de mediano plazo ya, la realidad es que pasaron un montón de alcaldes, pero eso está establecido por normativa y bueno, cada alcalde que viene retoma ese plan y lo sigue ejecutando. Y eso para nosotros nos parece fundamental para poder avanzar en cualquier temática. Sí, la legislación nuestra no es mala. Realmente hay legislación que debe por ahí ayornarse un poco, pero no es mala. Lo que sí se debe cumplir, que ahí es donde viene el problema. Y otra cosa que debe pasar es que debiéramos, todos los que estamos trabajando en el Estado, poder aprender de una vez por todas a trabajar a largo plazo, no a tiempo limitado por la gestión que de alguna manera tenemos. Nosotros este edificio lo hicimos, estamos por categorizarlo y eso, si nos tuviéramos que ir cuando termine la gestión, eso va a quedar para que pueda venir y qué mejor que así sea. Hay que pensar en no dejar una bomba y dejar las cosas lo mejor ordenada posible para que el que pueda venir pueda mejorar la institución, pueda continuarla. Como dijo Ramón, nosotros sí nos estamos asegurando de que este edificio sea para un centro de día, que no sea utilizado para otra cosa. Lo mismo que la cooperativa, que tiene su legislación vigente, cooperativa con patente y demás. Y todos los proyectos que fuimos pensando para que sean sostenidos en el largo plazo. La legislación que hay nos permite que así sea, pero también tiene que ver más con una actitud de
de quienes ocupemos cargo. Yo quería agregar algo respecto de lo que preguntaban concretamente para qué les sirve Mercociudades a Lincoln, y quería contarles que, bueno, que ya presentamos el plan de trabajo para este año, ya tenemos la primera reunión virtual que va a ser el 30 de este mes. ¿Y en qué nos sirve? En nutrirnos muchísimo de los que ya han hecho cosas que a nosotros todavía nos faltan. Nosotros somos muy fuertes, y hay que reconocer las fortalezas y las debilidades, somos muy fuertes en lo que tiene que ver con inclusión laboral. Y lo digo con orgullo porque hay muchas ciudades que les cuesta horrores poder tener una inclusión laboral. Y nosotros podemos decir que tenemos muchas inclusiones laborales. ¿En qué nos falta? Por ejemplo, en vida independiente. Lo reconocemos. De hecho, una de las reuniones que tuvimos, la tuvimos con una ONG de España que está muy avanzada en lo que tiene que ver con la vida independiente. La vida independiente tiene que ver con esto, con darle la mayor autonomía a una persona con discapacidad, que pueda vivir solo, que no dependa de nadie más, que sería el logro máximo para una persona con discapacidad. Estamos obviamente trabajando hacia eso, estamos en proyección a esto. Frida es una puerta, pero también nos sirve para capacitarnos. Nosotros con la red nos capacitamos, ¿sí? De ver a otras personas, de ver a otras entidades, de ver a otros municipios, cómo han avanzado en temáticas que nosotros aún no hemos podido avanzar. En realidad nos sirve para capacitarnos y, como bien decía Germán, para medirnos y decir: esto es posible, esto es factible hacerlo, esto no, porque obviamente vimos muchísimas realidades y tienen que ver obviamente con la idiosincrasia de cada lugar, pero realmente si hay algo que sirve es la capacitación que nos estamos llevando de Mercociudades. Y también el ejercicio de que, como tenemos que presentar un plan de trabajo anual, nos obliga a ordenarnos y a empezar a trabajar no solamente con otras ciudades, sino hacia el interior de la Dirección de Discapacidad y hacia el interior de toda la Secretaría. Por eso es la importancia que nos deja, capacitarse, ver, salir, dar un pasito afuera de Lincoln, realmente te da una apertura que no te la da ningún otro fondo, digamos. Vos podés tener los fondos, pero si no tenés la apertura de poder ver más allá de Lincoln, es muy difícil de que puedas seguir avanzando. Sobre todo con aquellas ciudades que son absolutamente generosas y te cuentan y te dicen todo, lo bueno y lo malo, y que ya lo han experimentado. Por supuesto que para eso tenemos un gran equipo de trabajo que lo puede hacer. Como decía recién Ramón, tenemos profesionales que lo pueden hacer, pero la experiencia vale un montón y capacitarse vale un montón. Eso es lo que nos deja Mercociudades a nosotros. Sí, por ahí, para destacar también que, si bien nosotros tenemos, como decía, el orgullo de coordinar la unidad temática de discapacidad, el trabajo en Mercociudades es en varias áreas, y nosotros, de la misma manera que podemos mostrar a lo mejor los aciertos que tenemos, aprendemos, como decía Valeria, en un intercambio horizontal con otros gobiernos locales, y yo puedo dar algunos ejemplos concretos de otras áreas, como hemos tenido formación de jóvenes en el área educativa, hemos tenido capacitaciones para funcionarios del medio ambiente, y un dato que contaba hoy antes de la conferencia, que tiene que ver, por ejemplo, con el Plan Semilla. Nosotros el Plan Semilla lo trajimos de Córdoba, ¿no? Y gracias a la generosidad de la provincia de Córdoba en aportarnos cómo se ejercía toda la planificación y la ejecución de esa obra, nosotros pudimos adaptarlo a la realidad de Lincoln, y el Plan Semilla es una realidad concreta para la creación o generación de viviendas en Lincoln. Una pregunta más, Gabriel. Para el plan de trabajo de este año vamos a hacer intercambios con otras unidades temáticas, en especial con la de educación, deportes, economía social y desarrollo económico, relacionado obviamente con las personas con discapacidad.
porque obviamente queremos abordar todas las temáticas y, como bien decía Ramón, es transversal la discapacidad y está una idea superadora de nutrirnos de las unidades temáticas que ya están trabajando específicamente con una temática como por ejemplo la de educación. Bueno, cómo podemos nutrirnos nosotros para poder bajar esa realidad a Lincoln. No sé si hay preguntas. Bueno, muchísimas gracias a todos.